Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Hernán y en este video les voy a contar cómo configuro mi cámara Fujifilm. Bueno, como todos los videos, antes que nada les pido que se suscriban, que aprieten la campanita así les notifica cada vez que hago un video. Todas las semanas estoy subiendo un video relacionado con el mundo de la fotografía y del video, algo de retoque, alguna sesión fotográfica, así que suscríbanse, así les notifica cada vez que hago un video nuevo. Bueno, este video en particular lo hago porque algunas personas me preguntaron cómo configurar la cámara Fujifilm. Entiendo que más que nada la pregunta va apuntada a gente que dispara en formato JPG, porque Fujifilm lo que tiene es una simulación de película, varias simulaciones de película que tienen como esa reminiscencia analógica y son bastante buscadas por algunos fotógrafos. Entonces hay gente que dispara de esa manera para intentar emular esos colores y esos tonos en su fotografía. Como consejo les recomiendo esta cuestión. Ustedes hagan la foto en crudo, hagan la foto en RAW y una vez que el archivo esté captado por la máxima calidad que pueda captar la cámara y el sensor de la cámara, ustedes después en revelado, tanto sea Capture One como Lightroom, después voy a hacer otro video sobre eso, sobre Capture One y sobre Lightroom y qué conviene si somos usuarios de Fujifilm. En mi caso ya les digo que yo uso Capture One más que Lightroom porque especialmente para las cámaras Fujifilm gestiona mucho mejor más que nada el tema de la nitidez. Pero bueno, volviendo al tema, es preferible para mí intentar emular en el programa revelado, por ejemplo Capture One, la configuración que usaríamos en ese JPG que nos gusta de cámara. Es decir, si nosotros por ejemplo usamos Classic Chrome, nosotros cuando vamos a revelar ponemos en la elección de la película, ponemos Classic Chrome. Por ejemplo, si nosotros nos gusta que las sombras estén como empastadas, hacemos lo mismo. Si nos gusta por ejemplo recuperar luces, las recuperamos en el programa y que nosotros generamos algún tipo de revelado similar a lo que intentamos hacer en cámara. Entonces con eso lo que van a lograr es tener un archivo de mayor calidad y que van a poder manipular mucho más y algo muy similar a lo que la cámara genera cuando nosotros disparamos en JPG. Entonces ustedes pueden ayudarse de la cámara para ver cómo configuraron esos JPG y hacer algún seteo similar en el programa que usen para editar. Una forma fácil de hacer esto sería sacar una foto en JPG con los parámetros que a ustedes les gusta y sacar la misma foto en RAW, cargar las dos fotografías al programa de edición y intentar en el programa imitar la foto de JPG. Es decir, imitar que el RAW se parezca al JPG directo de cámara. Entonces ustedes generan un preset, se lo guardan y va a ser lo mismo que disparar JPG de cámara. Ustedes van a disparar en RAW y lo que van a lograr es que su archivo sea de mucha mejor calidad y sea más manipulable, más grande, puedan hacer zoom, puedan hacer recorte, puedan exigir más la exposición o la recuperación de sombra y no tener problema como lo tendrían en un JPG. Esa por ahí sería la solución para los que usan o les gustan mucho las simulaciones de películas de Fujifilm, cómo disparar en RAW y obtener lo mismo en un programa. Otra cuestión que les quiero comentar y que la he aprendido a lo largo del tiempo y haciendo prueba y error es el tema del ISO. El ISO es algo que todos los fotógrafos medio como que le tenemos miedo y lo que tenemos que pensar es que el ISO es una herramienta que nos da el fabricante y la tecnología para poder hacer fotografías que de otra manera serían bastante complejo hacer. Entonces, no tenemos que tenerle miedo al ISO, al contrario, tenemos que entender que el ISO está para ayudarnos en momentos en los que nosotros, por cuestiones físicas, no podemos resolver una fotografía. Por ejemplo, en una situación muy oscura, el ISO nos va a ayudar para que nosotros podamos sacar la fotografía a una velocidad en la que no nos salga trepidada y además nos va a ayudar para que la foto salga bien expuesta. En pruebas que yo he hecho concretas, es mucho más beneficioso, al menos para mí, utilizar en algunas escenas un ISO alto y que la fotografía esté bien expuesta de cámara y tener que hacer muy poca edición y tener que exigir muy poco el archivo en el revelado, que por usar un ISO bajo hacer una fotografía que por ahí nos salga subexpuesta o nos salga trepidada y que después sea muy difícil de recuperar. O aunque no sea difícil de recuperar, lo que he notado es que se genera más ruido. Si nosotros por ejemplo usamos ISO 100 y estamos en un ambiente de mala luz y nuestra fotografía sale oscura en algunas zonas donde no hay información,
Después cuando nosotros eso lo queremos recuperar, genera más ruido que si nosotros ya utilizamos un ISO alto y la fotografía está mejor expuesta, es decir, está más cerca de lo correcto o más cerca de cómo estaba en la escena para nuestros ojos. Entonces es preferible el ruido del ISO mínimo que hace una cámara de hoy en día a 3000, a 4000, a 5000, a 6400 que un ISO mucho más bajo y una foto que haya que retocarla más y que haya que explotar más esa exposición, por ejemplo, o esos negros empastados o esas sombras muy profundas en revelado. Es muy importante tener en cuenta esto. La fotografía es un arte y como tal, la función que nosotros debemos generar en el espectador se basa en otras cosas que son intangibles. No es ni el ISO, ni el ruido, ni la velocidad, ni ninguna cosa técnica. Si ustedes miran, por ejemplo, las fotografías o algún fotógrafo como puede ser, no sé, Salgado, por ejemplo. Las fotografías son increíbles y hay fotografías que son de hace muchos años. Esas fotografías están hechas con condiciones inferiores que la que nosotros tenemos hoy en día. Las cámaras, los lentes, el enfoque, todas esas cosas técnicas y tecnológicas que hoy nosotros tenemos, esa gente no la tenía y logró hacer imágenes increíbles. Y si ustedes miran esas imágenes, el peso de esas imágenes no son las cosas técnicas ni el parámetro. Lo importante de esas imágenes es lo que cuentan, es cómo lo cuentan, cómo componen, cómo iluminan, cómo buscan la luz, cómo generan espacio. Es decir, hay varias formas de generar espacio. El espacio se puede generar por iluminación, es decir, algo más iluminado con algo más oscuro, hace que lo que esté más iluminado se nos venga hacia adelante. Por ejemplo, puede ser también por superposición. Si nosotros ponemos una cosa delante de otra, y esa delante de otra, y esa delante de otra, va generando capas, y esas capas son como formas de leer la fotografía y de que nuestro espectador se quede mirando esa fotografía porque es interesante, porque hay algo que cuenta, porque hay algo que ver. Entonces, lo que les aconsejo es que miren un poco toda la cuestión artística y entiendan o traten de entender un poco qué hace un pintor, qué hace un dibujante y cómo maneja los elementos del lenguaje visual. Los elementos del lenguaje visual, tanto para la fotografía como para la plástica, por ejemplo, son los mismos. La iluminación, el color, la forma, la composición, el encuadre. Para redondear esta idea, les aconsejo que piensen menos en los parámetros y en cómo se saca esa fotografía, sino en lo que la fotografía vaya a generar en el espectador. Bueno, una vez dicho estas reflexiones que me parecen bastante importantes sobre conceptos de fotografía y de imagen en general, como cuestiones un poco más artísticas, les voy a comentar cómo configuro yo mi cámara. Mi cámara, yo siempre disparo en RAW, entonces todo lo que es simulaciones de película, aunque me encantan las de Fujifilm, si las utilizo después a la hora del revelado. Entonces, mi cámara está totalmente plana, yo no tengo ningún preajuste hecho. Yo utilizo la cámara en RAW y no utilizo ningún parámetro que pueda modificarme lo que yo veo en cámara para que no me confunda. Es decir, yo por ejemplo, no recupero sombras acá, no recupero luces, no desaturo, no hago nada para que lo que yo vea sea lo más fiel posible a la fotografía cruda que estoy tomando. Eso por un lado. Después, depende del tipo de fotografía que nosotros estemos tomando, o en este caso que yo esté tomando, es como utilizo la cámara, que son cosas básicas, pero por ahí les pueden servir. Yo cuando utilizo la cámara en un ambiente controlado, es decir, cuando estoy, por ejemplo, utilizando flash, haciendo fotografía de estudio, me viene muy bien el tema de las ruedas, las que tenemos acá arriba, la de velocidad y la de ISO, para establecer los parámetros concretos con los que yo quiero sacar la fotografía y que no se me muevan. Entonces yo pongo la cámara, por ejemplo, en 200, 1/200 de velocidad y 200 o 160 de ISO, depende si es la XT30 o la XT2, para trabajar siempre de la misma manera. Otra cosa que les aconsejo, es bueno remarcarla, porque a mí me pasó a lo primero, es que cuando nosotros tomamos fotografías en una sesión, al no ser que nosotros
tengamos la intención de que las fotografías sean todas diferentes, es bueno quedarnos con la configuración que más nos guste, pero hacer todo el shooting con la misma configuración. Porque lo que pasa es que si nosotros vamos moviendo continuamente en cada encuadre que hacemos, vamos moviendo la velocidad o el ISO o cualquier parámetro que modifique la iluminación de esa fotografía, después cuando la pasamos a revelar, que me ha pasado, es decir, sacaron por ejemplo 100 fotos y las 100 están expuestas de diferente manera, la cantidad de tiempo que van a perder para poder revelar es enorme. Entonces, si nosotros buscamos primero cómo nos gusta que nos quede la foto en el momento, la vemos, leemos un poquito el histograma para ver que no esté ni demasiado para la parte izquierda ni demasiado para la parte derecha, que lo tengamos más o menos centrado y equilibrado, y hacemos todo el shooting con ese parámetro. Entonces después nosotros revelamos una fotografía, generamos un preset de ese shooting, se lo aplicamos a todas las fotografías y podemos hacer algún cambio mínimo en la foto que lo necesite, pero no hay que revelar una por una como si fuesen fotos diferentes. Otra cosa importante para los que hacen fotografía callejera o para los que hacen boda también, algún tipo de fotografía en la que se utiliza más la luz natural y el ambiente y no hay tanto control ni de la luz ni del lugar y parámetros como nosotros tenemos, por ejemplo, en un estudio. Para los que hagan ese tipo de fotografía, yo les aconsejo utilizar, por ejemplo, el ISO. Vieron que una vez que nosotros pasamos el ISO máximo, dándole a la rueda, nosotros llegamos a 3 automatismos que tiene la cámara que nosotros podemos seleccionar velocidad y rango de ISO. Es decir, por ejemplo, el automático 1, el A1, que va de un ISO 200 a un ISO 800 y que no baje de una velocidad de, por ejemplo, de 1/200, por ejemplo. Nosotros ponemos la cámara en ese modo y utilizamos esta rueda, que es la de compensación de la exposición. Entonces nosotros, pensando ya un poco en qué revelado le vamos a dar esa fotografía, por ejemplo, si es una boda y nosotros queremos que tengan ese estilo que se está usando bastante ahora, que es como bastante lavado, medio como era la película Fuji 400H, que es como muy blanca, muy clarita, muy lavada. Si queremos eso, nosotros ya podemos sobreexponer la fotografía. Por ejemplo, decimos, bueno, de la exposición correcta, que sería 0, la pasamos, vamos viendo obviamente en el visor, vamos subiendo de a tercio y vemos donde a nosotros nos gustan y lo dejamos ahí. Y como es cambiante, porque por ejemplo si estamos en la calle o si estamos en una boda, entramos en lugares oscuros o nos entra la luz de una determinada manera, cambia el sol y entra de otra manera, prenden alguna luz o pasa alguna situación que no está planeada, nosotros fácilmente con esta rueda podemos compensar esa diferencia de luz que pasó en ese momento. Entonces creo yo que es la forma más fácil y más rápida de poder hacer ese tipo de fotografía. Y no le tengan miedo al ISO. Como les dije al principio, es preferible, en la medida en la que se pueda y en una cuestión coherente, usar un ISO que nos permita trabajar bien, que nos permita trabajar cómodo y que nosotros podamos captar la fotografía. Piensen que nosotros estamos generando una fotografía de 26 millones de megapíxeles y después lo que entregamos es una fotografía que la mayoría de la gente la termina viendo en un celular, en un móvil. Entonces no hay problema. Ese archivo, aunque tenga ruido después, al verse en pantallas tan chicas y realmente ni siquiera ya casi se imprime en la fotografía, no hay problema con eso. No estén atemorizados a levantar el ISO. Siguiendo un poco con el tema de la configuración, lo que yo utilizo depende también el momento de fotografía. Por ejemplo, si estoy haciendo un shooting en exterior a una hora de mucha luz, por ejemplo a las 2 de la tarde, a las 10 de la mañana que hay mucha luz, lo que utilizo es el visor. Y el visor lo utilizo, si quiero ahorrar batería, de la manera en la que solo se activa cuando acercamos el rostro a la cámara. Entonces en el momento en el que la cámara no está pegada a mi ojo, la cámara está como en stand-by, es decir, no está generando ningún tipo de gasto. Las fotografías yo las uso en RAW siempre, pero a veces con compresión, sin pérdida, y a veces sin compresión. Cuando son, por ejemplo, fotografías en estudio, que yo las quiero retocar mucho la piel,
yo sé que voy a hacer un retoque de Photoshop y toda esa cuestión, las uso sin ningún tipo de compresión. Y cuando son fotografías generales, por ejemplo, no sé, de una pareja, por ejemplo, una sesión de pareja, que son fotografías al aire libre y que se necesita un poco esa cuestión natural, utilizo compresión sin pérdida. Realmente no he notado mucha diferencia, pero lo que genera eso es que los archivos sean casi la mitad del peso, entonces es más fácil y más rápido trabajar después con ellos. Bueno, el video este lo voy a cortar acá porque se está haciendo larguísimo. Por ahí si tienen alguna duda específica, háganme una pregunta y si puedo contestárselas, se las contesto. Y si es un tema que por ahí amerita hacer un video, lo haré también. Espero que les haya servido esto, compártanlo, si les gustó, denle like, comenten, denme idea para nuevos videos. Y como ya les dije, suscríbanse, aprieten la campanita que todas las semanas estoy subiendo un video nuevo. Eso fue todo por hoy, les mando un abrazo grande, nos vemos.